Muy buenas noches, mi gente de Esperanza. Por acá les saluda una vez más su servidor Marcos Arenas. Mi gente, la noche de hoy yo voy a continuar dándoles el estudio bíblico que hemos venido haciendo de este maravilloso manual titulado El Discipulado Eficaz, desarrollado por nuestro pastor Giacomo Cassese. ¿Ok? Este material lo vamos a tener próximamente disponible para cualquier persona que quiera adquirirlo. Y bueno, mi gente, hemos venido desarrollando punto por punto, capítulo por capítulo, encuentro por encuentro. En la noche de hoy yo voy a continuar el encuentro número 34 que titula La vida en el poder del Espíritu Santo. He desarrollado material para mayor entendimiento de este título, ¿ok? Que lo vamos a desarrollar básicamente en 3 puntos, ¿ok? Donde vamos a ir desglosando las ideas, ¿ok? Sobre este tema. Y, y bueno, vamos a, si me dan un segundito acá, vamos aquí a preparar esto para comenzar entonces este estudio, ¿ok? Ya estamos listos por acá. Ok, mi gente. Y bueno, como es de costumbre para nosotros, no podemos comenzar haciendo un estudio bíblico sin pedir la asistencia, ok, del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para que nos pueda abrir la mente y podamos adquirir este conocimiento, esta revelación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través de su palabra, ok. Entonces, bueno, mi gente, yo les invito a ustedes que están allí que me acompañen en oración y vamos a meternos en este estudio. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que tú bendigas, papá, con este estudio a cada una de las personas, Señor, que van a estar aquí acompañándonos, Padre. Que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor, y revelándole a través de este estudio, Señor, lo que tú quieres que tu iglesia se envuelva, Padre, que en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tu iglesia tenga esas herramientas, Señor, esa fuerza espiritual, Señor, para poder llevar a cabo tu misión, Padre. Te pedimos que seas tú obrando en cada hogar, Señor, en cada familia, Padre. Te lo pedimos en la autoridad y en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mi gente, pues sin más preámbulos, vamos a ir acá eh, al material que tengo para ustedes preparado. Como les dije, este encuentro 34 vamos a hablar exclusivamente de la vida en el poder del Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, comenzamos por mencionar, ¿ok? Que la iglesia tiene una misión, ¿ok? Tiene una misión de ir a la tierra y proclamar el evangelio del reino, ¿ok? Que fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros poder ejercer esa obra tenemos que estar conscientes de que eso no lo pudiéramos hacer en las habilidades humanas, en el poder de nuestro propio, de nuestras propias habilidades, ¿ok? Porque el ser humano de por sí siempre tiene carencias, ¿ok? Tiene limitaciones, digámoslo. Y ciertamente nosotros, para poder hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Para poder ser iglesia, para poder llevar, eh, manifestar ese reino, llevarlo a las zonas o a lugares donde muchas personas no conocen o no tienen claro bien lo que significa el reino, ¿ok? Nosotros como iglesia estamos llamados, ¿verdad? A ser capacitados primeramente, capacitados para poder desarrollar, para poder fortalecer nuestras armas que no son más que no son físicas, que son espirituales, ¿ok? No es solamente
palabras, ¿ok? Sino que esas palabras vienen acompañadas, o sea, vienen respaldadas por el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Que obra en nosotros, que es quien nos lleva a hacer la obra. Entonces, si nos vamos acá a este material que preparé, ¿ok? Dice, la iglesia no fue llamada a cumplir su misión con sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. En resumen, como les había dicho, esto lo vamos a desarrollar a modo de introducción. Les adelanto que vamos a hacer 3 puntos. El primero sería la iglesia enfrenta oposición espiritual, ¿ok? Tenemos que tener claro de que vivimos en un reino, o sea, que este reino en este momento que nosotros ejercemos de nuestro Señor Jesucristo, tiene una oposición, ¿ok? Porque hay un reino de luz y un reino de tiniebla que en este momento se enfrentan, ¿ok? Nosotros representamos la luz, ¿ok? La luz que llevamos a las naciones, que sería el evangelio del reino, ¿ok? A este mundo que sin esa luz, sin esa revelación, vive en oscuridad, ¿ok? Vive atrapada o, o vive, en resumidas cuentas, ciega, ¿ok? Ante una realidad, ante una verdad que nosotros presentamos, ¿ok? Entonces, nos presentamos inicialmente con una oposición, ¿ok? Como el segundo punto, tenemos en el Espíritu Santo se puede llevar a cabo esta misión, ¿ok? Sin el Espíritu Santo, como lo expliqué anteriormente, esta misión de llevar este mensaje simplemente no va a tener un resultado esperado porque en las fuerzas humanas, en las habilidades humanas, siempre vamos a tener limitaciones y realmente siempre va a fracasar. Una iglesia que simplemente se quiera desarrollar en sus propias habilidades y deje por fuera el Espíritu Santo, y esté ajeno a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, simplemente es una iglesia que va a actuar sin poder absoluto, simplemente en habilidades humanas que realmente carecen de enriquecimiento o de edificación para las almas que vamos a ir trayendo, ¿verdad? A nuestras congregaciones, que sería la llamada iglesia. ¿Ok? Como tercer punto, la iglesia representa un reino sobrenatural. Ese reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación del Espíritu Santo representa ese reino y viene acompañado con señales. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ok, y por último, hacemos una pequeña referencia con un versículo bíblico de Lucas 4:14. Este versículo eh, menciona cuando el Señor, una vez que en el capítulo 3, ¿verdad? Que es bautizado por Juan Bautista, por su primo Juan en el desierto, ¿ok? Que él recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor en su humanidad, pues cuando el Señor recibe el Espíritu Santo, ya es, por decirlo de alguna manera, es activado en él el poder, ¿verdad? O sea, el Padre deja el poder del Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero, sin embargo, en el capítulo 4, él va hacia el desierto, que es cuando hace los 40 días de ayuno, y ahí entonces él es preparado, ¿verdad? En el Espíritu para poder ir a hacer su misión, ¿ok? Ir a revelar el reino de Dios y a revelarse él como hijo, o sea, en representación como el hijo del Dios verdadero, del Dios de Israel, ¿ok? Entonces, la referencia de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, a la altura del verso 14, nos revela cuando el Señor pasa por ese proceso de bautismo en el capítulo 3. El capítulo 4 habla de ese desarrollo, de ese ejercicio que él hace de enriquecer, fortalecer su espíritu, ¿verdad? Para luego ir en ese poder que se desarrolla en esa intimidad, ¿verdad? Eh,
en ese momento que el Señor se despoja y el Señor se aparta, ¿verdad? Él busca ese encuentro, esa intimidad, y esa intimidad Él lo llena del Espíritu, y de ahí es cuando Él va y hace la obra, ¿ok? Entonces, este capítulo nos revela ese poder en el cual nuestro Señor Jesucristo fue y empezó a hacer la misión, la gran misión, ¿ok? Entonces, vámonos al primer título de esto. Eh, Decimos, la iglesia enfrenta una oposición espiritual, ¿ok? Si nos vamos a la carta de Pablo, de Efesios, capítulo 6, al verso 12, ya este versículo creo que muchos lo conocemos, que sabemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino, o sea, no es nuestra lucha no es contra carne, sino contra poderes o contra autoridades, contra principados y potestades, dicen otras versiones, ¿verdad? Eh, Esto nos quiere decir, Pablo nos quiere decir en esta carta, ¿ok? En este versículo, de que verdaderamente nosotros, ¿verdad? Siempre vamos a tener una oposición para que este reino, esta luz, haga presencia, ¿verdad? Donde habita tinieblas, ¿ok? Esto lo hablamos siempre eh, en modo figurativo, ¿ok? Eh, lo que representa la luz y las tinieblas, o sea, la luz vendría siendo el conocimiento, la revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la luz es todo lo que hace que ese conocimiento, esa revelación no llegue a las personas, ¿ok? Esa venda. Entonces, vamos a tener siempre una oposición para esto. Siempre o sea, nunca se va a conciliar la luz y las tinieblas, ¿ok? Siempre va a haber un choque entre esos dos reinos que están en constante oposición. Esto sucede, ¿verdad? Porque obviamente aún no sé, nuestro Señor Jesucristo no está despojando, ¿verdad? En su totalidad ese reino, porque cuando Él venga, Él despojará, ¿verdad? Ese reino, y únicamente Él será el que va a gobernar, va a tener la autoridad absoluta, porque ya eso fue delegado a Él desde el principio del mundo, ¿ok? Ese reino le pertenece a Él, solamente a Él. Por eso que Él viene siendo el Mesías, el rey esperado. Eso es lo que significa la palabra Mesías. ¿Ok? Entonces, en este punto podemos ver o sea, podemos estudiar, podemos observar que siempre vamos a tener oposición, una posición, digamos, maligna, una posición que no quiere que las cosas de Dios sean reveladas para la humanidad, ¿me entiendes? Entonces, básicamente, aquí vemos que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Que vivimos en esa lucha. O sea, tenemos que estar preparados, tenemos que irnos capacitando para poder, de alguna manera, combatir estas oposiciones. Tenemos que conocer la palabra de Dios, que es nuestra herramienta fundamental, que es la que enriquece la parte espiritual de nosotros, ¿ok? La que nos lleva a la comunión directamente con el Padre. El conocimiento de la palabra de Dios nos revela el Hijo. ¿Ok? El Evangelio nos va revelando al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y a través de esa revelación nosotros vamos teniendo más intimidad, y de alguna manera vamos fortaleciendo nuestra fe para poder entonces combatir, ¿verdad? Para poder combatir esta oposición en la que constantemente la iglesia va a estar luchando, ¿ok? Esto lo podemos ver incluso, me refiero a nosotros los creyentes, cuando anteriormente nuestro corazón no le pertenecía al Señor. Eh, lo digo como testimonio, yo siempre, y esto lo he comentado en otros estudios, yo siempre vivía huyendo del Señor, de las cosas del Señor, porque ciertamente tenía un velo, ciertamente había algo que no permitía que yo terminara de
de llegar a Él, ¿ok? Siempre prefería lo que ya yo conocía a, a simplemente dar la oportunidad de poder escuchar. O sea, tenía un velo y mis oídos estaban, ciertamente estaban tapados porque de ninguna manera los mensajes que yo escuchaba tenían coherencia para mí. Yo estaba más, me iba más por mi parte lógica, ¿verdad? Que las cosas eternas. Y bueno, no fue hasta cuando tuve una situación en mi vida que realmente, donde fui quebrado y donde pude realmente ver realmente quién era Dios, ¿ok? Entonces, eso es algo que sucede, ¿verdad? Que nos sucede a todo creyente, ¿verdad? Cuando pasamos de ese estado de ceguera cuando vemos la luz del Señor, ¿ok? Cuando llegamos a Él, que sentimos ese amor, que sentimos esa transformación de ahora no fallarle, ¿ok? Eso que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? De saber que no es que hacemos el bien para nosotros, sino que lo hacemos en obediencia para Él por amor, que es algo muy diferente. eh, a lo que uno cree que cuando no tiene al Señor, que es lo que uno tiene que hacer, porque el mundo te pinta que tú tienes que ser bueno, y si tú eres bueno, entonces tú tienes el cielo ganado y realmente eso realmente no es cierto, ¿ok? Eh, lo que aquí viene haciendo el Espíritu Santo en nosotros es eso, es revelándonos ese, ese amor infinito y ese amor nos hace por obediencia seguirlo a Él, ¿ok? Y no fallarle. El pecado no es más que fallarle al Señor. Y cuando no tenemos esa revelación, el fallar para nosotros es simplemente es algo que no nos importa, no es algo que tenga mucha importancia. Entonces, bueno, eso es parte de la oposición que en mi caso yo tuve, ¿verdad? Primero para conocer al Señor. Y ahora que conozco al Señor, siento también esa oposición aún mucho más, porque ahora tengo esa batalla de no, de saber, o sea, ya conozco qué es lo que ciertamente desagrada al Señor, ¿ok? Y sé cuándo le estoy fallando y cuándo no. Entonces, siento que esas cosas ahora se me presentan con mayor facilidad y, y ciertamente sí, les puedo decir que sí hay una oposición para poder seguir en los pasos del Señor, pero si no es porque en la intimidad nosotros cultivamos digamos, esa conexión directa con el Padre, fácilmente uno se enfría y fácilmente el discípulo pierde el camino. Muy fácil es perder el camino. Entonces, bueno, a nosotros darnos cuenta de que realmente tenemos una oposición, ¿verdad? Incluso para leer la palabra. Esta es la parte más difícil, ¿no? Porque ciertamente leer la palabra es la parte más difícil, aparte de tener la relación con el Señor, ¿ok? Eh, una de las partes más difíciles es poder nosotros mantener esa intimidad o me palabra del Señor. Eso es algo y algo que se opone a que nosotros hagamos eso, porque ciertamente nos atrapa un sentimiento o una emoción de apatía, de no querer hacerlo. Y eso es algo espiritual. Ciertamente, todo lo que no te acerque al Señor y se oponga a lo que Él quiere para ti, es una oposición y es algo que no pertenece a Él. Ciertamente, al nosotros darnos cuenta de eso,
es que podemos desarrollar una disciplina espiritual para poder combatir eso. Y eso es prácticamente hacer las cosas cuando no queremos hacerlas, ¿ok? Y bueno, le digo todo esto porque incluso a veces uno hasta para asistir a actividades, eh, poder hacer cosas para el Señor, siempre eh, uno siente a veces esa apatía de no ir a hacerlo, pero cuando uno por obediencia actúa, inmediatamente uno empieza a ver ese cambio de esa emoción y luego encuentra esa paz y luego se va desarrollando muchas cosas en uno que uno se da cuenta que cómo Dios actúa y cómo Dios quita aquellas cosas que realmente han sido obstáculos para poder estar con Él. Entonces, bueno, en este punto podemos darnos cuenta de eso, podemos mantener en observancia que ciertamente estamos en una oposición constante, tanto el creyente, el discípulo, como el que no. Entonces, por ambas partes, aquellos que me están escuchando, que ciertamente no conozcan al Señor, yo los invito, los reto a que ustedes le den una oportunidad de ciertamente conocer un poco más la verdad de, de realmente quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que esto no se basa simplemente en una religión, sino en un encuentro profundo con una persona que está viva, una persona que se va a manifestar en la vida de nosotros porque el Señor está vivo, el Señor verdaderamente resucitó, el Señor, el Señor se manifiesta en la vida de las personas. Entonces eso es algo que nosotros debemos dar la oportunidad de conocerlo. Yo los invito y los reto a que busquen ese conocimiento, esa revelación, esa verdad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como punto número 2, mi gente, dice, solo el Espíritu Santo puede llevar a cabo la misión, ¿ok? No es en nuestras fuerzas. La misión de expandir el mensaje del Evangelio del Reino no es a través de nuestras fuerzas, ¿ok? Nosotros nos podemos capacitar, eh, nosotros podemos aprender teología, ciertamente, ¿ok? Podemos adquirir ciertas habilidades humanas, ¿ok? Pero eso son simplemente herramientas, pero si esas herramientas no son complementadas con el poder del Espíritu Santo, esas herramientas son herramientas inútiles, son herramientas que no edifican, son herramientas que no van a producir frutos. Entonces, ciertamente nunca va a ser en las fuerzas humanas. Por eso es que lo importante de todo esto siempre es la intimidad, la relación que tengamos directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y esa intimidad únicamente viene acompañada a través de su Espíritu en nosotros, obrando. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, estas cosas se manifiestan por sí solas y vienen acompañadas incluso de señales. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, la relación con Dios, la misión se desarrolla desde lo espiritual, desde una relación íntima con Dios. Como punto 2, las armas espirituales, esas armas espirituales que desarrollamos nosotros, ¿verdad? O que fortalecemos nosotros para poder actuar en ese poder. Esto como referencia lo dice Pablo en la segunda carta a en los Corintios, en el capítulo 10, a la altura del verso 4. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Ok? Eh, Ciertamente ahí, volviendo dando un pasito atrás al punto anterior de la oposición, eh,
y esto tiene que ver con este punto de las armas espirituales. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de que nosotros vivimos en una lucha, aparte de las luces y las tinieblas, vivimos en una lucha de la carne y el espíritu, ¿ok? Porque la carne se opone al espíritu. Esta carne verdaderamente, que es la parte humana de nosotros, se opone a las cosas eternas, porque esto realmente no quiere nada bueno. Siempre la carne siempre se va a inclinar por lo malo, pero el Espíritu Santo es quien hace, ¿verdad? Que esa carne se controle y esa carne actúe en obediencia y esa carne esté sujeta. Entonces hay una lucha también entre eso. Entonces, fortaleciendo nuestras armas espirituales, podemos controlar la carne, ¿ok? Podemos controlar este ser que realmente siempre quiere estar en rebelión, ¿ok? Es la única manera, es en el poder del Espíritu Santo, ejercitando esas armas espirituales. Y a eso es una de las cosas que Pablo se refiere en esta carta, en esta segunda carta de los Corintios, ¿ok? Como punto 3, el poder para testificar. Fuimos llamados a ser testigos de Jesucristo y recibimos poder. Eso está también, esto está parafraseado, eso está en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 8, ahí lo vamos a encontrar, ¿ok? Donde, bueno, ciertamente aquí hablando un poco de ser testigos, ¿no? Toda la iglesia testifica, ¿ok? A nuestro Señor Jesucristo, que fue la persona o sea, el verbo que se hizo carne, el único, la única persona 100% Dios, 100% humana, ¿verdad? Que vino a esta tierra, ¿verdad? Por mandato divino para revelar al Padre, ¿ok? Y él actuó en el poder del Espíritu Santo revelando el reino que restaura este mundo caído. Eh, toda la autoridad que el Señor ejercía, ¿verdad? Sobre la naturaleza, era como él ejercía su reino en sanidades. Cuando él de alguna manera, hasta la naturaleza, lo que viene siendo el clima, todo le obedece a él, todo él lo restaura. Cuando había lluvia, o sea, cuando había tormenta, él daba la calma, o sea, él combatía la tormenta por la calma. Cuando había enfermedad, él lo restauraba con sanidad. Cuando había muerte, él lo hacía vida. ¿Ok? O sea, todo eso es la manifestación del reino y ese es el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ciertamente es quien acompaña esas señales, ¿ok? Y es como se manifiesta el reino de Dios. Nosotros somos testigos de eso, del poder de nuestro Señor Jesucristo obrando en el planeta Tierra y ejerciendo el reino por donde quiera que se manifieste ese Espíritu Santo, porque va a traer restauración. Entonces, nosotros somos testigos de eso, testificamos de eso. Una cosa diferente, lo que es la religión de testigos de Jehová, ¿verdad? Que ellos no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros que somos testigos de Jesucristo, verdaderamente creemos que Él es Dios y verdaderamente creemos que a través de Él ese reino se manifiesta, ¿ok? También por el poder de la resurrección. ¿Ok? El poder de la resurrección a Él es donde nosotros confirmamos, ¿verdad? Que ciertamente Jesucristo es Dios, ¿ok? Dice acá como reflexión, dice, sin la capacitación del Espíritu Santo, la iglesia no puede cumplir su misión por sus propias fuerzas, ¿ok? Esto es algo que en lo cual ya veníamos hablando. Entonces, continuamos acá como el punto 3, ¿ok? La iglesia manifiesta un reino sobrenatural, ¿ok? Dice, el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder, ¿ok? El poder del Espíritu Santo.
La iglesia representa al reino de Dios en la tierra. Nosotros, la iglesia como tal, es quien va a ser quien es la imagen, ¿verdad? De la manifestación de ese reino, porque en la iglesia es donde esas señales se manifiestan. En el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia es donde nosotros vemos la restauración de las cosas, de cómo el reino se va a manifestar y va a hacer que las cosas de este mundo o combatir las cosas malignas en el que este mundo se opone a ese reino. Cuando hablamos del reino de las tinieblas y el reino de la luz, cuando el reino de la luz se manifiesta, es el poder del Espíritu Santo, es el reino de Dios manifestándose. Nosotros somos quienes representamos ese reino en la tierra. La iglesia es la única, vendría siendo el pueblo de Dios que representa ese reino verdadero. No es más que el poder del Espíritu Santo, la iglesia. Dice, debe manifestar el carácter sobrenatural del reino, ¿ok? La manifestación, o sea, el carácter sobrenatural que va a ejercer la iglesia a través del Espíritu Santo es en querer combatir todas las artimañas, todas las cosas que este mundo siempre este mundo maligno está haciendo que las personas, ¿verdad? Prácticamente no lleguen a esa luz. Entonces, la iglesia tiene que mantener ese carácter, ¿ok? Ese carácter, actuar en ese carácter espiritual, ¿verdad? Para que ese reino se manifieste. Y las señales, ¿verdad? Son estas restauraciones, este poder, ¿verdad? Que verdaderamente no pertenece del ser humano, sino que pertenece del Espíritu de Dios obrando. ¿Ok? Esto no pertenece a esta carne, sino que es a través del Espíritu de Dios obrando en nosotros, donde ese reino se va a manifestar y donde nosotros vamos a poder representar al Señor en la tierra. ¿Ok? Nosotros somos un espejo de las cosas eternas. Básicamente, en estos 3 puntos podemos, podemos concluir, ¿verdad? Que el poder del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos ejercer la misión, no podemos llevar a cabo el mensaje, o sea, no podemos hacer que ese mensaje se haga realidad en la humanidad, ¿ok? El Espíritu Santo es la clave fundamental para que la iglesia pueda ejercer poder, pueda ejercer autoridad sobre este mundo caído. ¿Ok? Es el paracletos, como lo dice Pablo, ¿verdad? En la etimología griega, que es quien nos capacita, el coach, quien nos capacita a nosotros como iglesia, es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros somos la vasija, el Espíritu Santo representa el aceite y nosotros venimos siendo la luz de esa manifestación, de ese poder sobrenatural. Entonces, como punto final, ¿verdad? Estas son cosas que he puesto acá para tener, para recordar, ¿verdad? Que es a través del espíritu y observar las cosas que no hacen que ese espíritu se manifieste en nosotros. ¿Ok? Todo depende del poder del Espíritu Santo, siempre reconociendo de que tenemos una oposición y de que debemos estar siempre observando nuestra intimidad, tenemos que estar observando ese ejercicio que fortalece nuestra vida espiritual.
y luego con eso podemos ir cumpliendo las misiones espirituales, podemos ir ejerciendo, ¿verdad? Ese poder, ese reino, podemos manifestar ese reino. Y de esa manera somos testigos, o sea, como punto final, podemos ser testigos de la persona de Jesucristo, porque no hay otro nombre en la tierra, no hay otro nombre, nuestro Señor Jesucristo es la autoridad máxima. Sin Él, o sea, la humanidad no puede tener el acceso al Padre. Él es la verdad absoluta. Nuestro Señor Jesucristo, por eso que nosotros somos testigos, porque nuestro Señor Jesucristo para nosotros es la roca, es el pilar fundamental de nuestra fe. No hay otra cosa en la que nosotros creemos, sino en la persona de Cristo. La iglesia no puede cumplir la misión de Dios dependiendo solamente de sus propias capacidades y necesitamos operar en el poder del Espíritu Santo. Eso es en modo de conclusión de este estudio bíblico. Básicamente acá nos hemos centrado en poder observar la importancia de poder obrar en el Espíritu y de poder capacitarnos y de estar llenos del Espíritu Santo para poder estar preparados y poder hacer la misión y poder ir a ejercer ese reino espiritual en este mundo caído. Entonces, bueno, esto ha sido todo lo que tengo por hoy de este encuentro número 34, ¿ok? Próximamente, la semana que viene estaremos presentando los últimos 3 capítulos de este manual del discipulado eficaz, ¿ok? Y vamos a seguir desglosando, vamos a seguir escudriñando, ¿verdad? Ciertos versículos bíblicos que respaldan todas estas enseñanzas. Y bueno, mi gente, yo les invito a ustedes que están allá en su casa, que cualquier comentario, cualquier duda que tengan referente a esto, son bienvenidos a traerlas a nosotros, que estamos ciertamente estudiando estos temas, ciertamente estamos en este proceso de aprendizaje. Y básicamente acá lo que estamos haciendo es acompañándolos a todos ustedes para poder edificarnos mutuamente, retroalimentarnos mutuamente y poder crecer en este conocimiento de lo que es la palabra de Dios, lo que es el evangelio y lo que es el discipulado. Entonces, bueno, mi gente, sin más preámbulo, pues nos estaremos viendo en otro estudio, ¿ok? Y bueno, le mando muchas bendiciones. Les recuerdo que el domingo a las 10 de la mañana tenemos el discipulado, ¿ok? Con nuestro pastor. 11 de la mañana estamos haciendo el culto, ¿ok? Los días martes, no, como hemos venido diciendo anteriormente, hacemos estos estudios un poco más profundos de lo que es el discipulado eficaz. Los días jueves también nos reunimos en el templo a las 7:30 para orar, interceder, tener un momento ameno entre la congregación, adorar, y están invitados a estas actividades. Y bueno, mi gente, pues nada, sin más nada que acotar, me despido, les mando un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga y los siga capacitando y edificando en el poder del Espíritu Santo. Nos vemos pronto, mi gente, bendiciones.